Consejo Escolar, a SADE, a todas las autoridades del municipio, a nuestro presidente Domínguez Antonio. Muchas gracias por poder hacer este proyecto realidad y por supuesto las gracias acá a nuestro escritor Juan Cruz Castiñeiras, que tiene en claro lo que es la soberanía del país y Latinoamérica, Sudamérica más que nada. Él viajó mucho, es un muchacho muy joven, tiene todas las fuerzas y está haciendo en lo cultural que se conozcan los temas de Malvinas, pero principalmente la soberanía. Yo estuve, les voy a comentar brevemente, estuve en el buque de desembarco San Antonio. Ese buque llevó 20 vehículos anfibios de 20 toneladas cada uno en su bodega, más un vehículo anfibio a ruedas. En su cubierta de vuelo llevó otros 30 vehículos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino, más 2 vehículos anfibios más. El personal que integró y que llevamos parte de la tripulación fue el Regimiento 2 de Infantería de Marina, a cargo del almirante Buzo, y también 45 hombres del Regimiento 25 de Infantería del Ejército Argentino, liderado por el Teniente Coronel Mohamed Ali Senadí. Ese buque, antes de zarpar, como estaba sobrecargado, especialmente se le hizo una derrota costera hasta Puerto Deseado y de ahí a las Islas Malvinas. Otro buque que nos acompañaron fue el almirante Iriza y el Isla de los Estados. Y para proteger ese buque, en la navegación, que salimos el 28 de marzo, vino el destructor Hércules, el destructor Santísima Trinidad, que tenemos veteranos acá que estuvieron, la corbeta Villumo y la corbeta Granby. Un grupo de tareas especiales por el submarino Santa Fe, que llevó a los hombres los buzos para hacer la marcación de playa, para hacer el desembarco, y a su vez un grupo de cobertura, porque nuestros hermanos chilenos no sabíamos cómo iban a reaccionar. Así que para esa tarea fue el portaaviones 25 de mayo con toda la fuerza aeronaval embarcada, los destructores Pi, Bouchard y Piedrabuena, y el buque tanque Punta Médanos. Se tomó Malvinas. Voy a ser breve porque quiero que hable acá el escritor Juan Cruz Castiñeiras. Pero después de que se tomó Malvinas, fueron otros buques. Cuando hundieron el crucero General Belgrano, que acá está nuestro presidente, Antonio Domínguez, que estuvo en el Belgrano, también perdimos un submarino. 323 hombres perdimos en el crucero Belgrano. Tuvimos daños en el alférez Sobral. Y después que hundieron, como decía, el crucero Belgrano, contra los dos buques, contra los dos submarinos, atómicos, el Conqueror y el otro, no pudimos hacer nada, así que nos replegamos. Pero la Marina en total perdió 375 hombres. También tengo que hacer un reconocimiento muy especial a mis compañeros que estuvieron en el Ejército Argentino, Regimiento 7, 601 y muchos más que están entre nosotros en nuestro centro. Hacer también el reconocimiento que a la Fuerza Aeronaval y a la Fuerza Aérea Argentina.
el ejército, junto con la infantería de marina, que son los que combatieron en las Islas Malvinas, hicieron el sacrificio más puro y más honorable que puede hacer un ciudadano a su patria, que fue defender su soberanía en las Islas Malvinas. Si bien hemos perdido la guerra, la potencia inglesa no quedó, a pesar de que ganó, no quedó bien parada, porque se destruyeron casi el 70% de sus buques y aeronaves. Y nosotros demostramos pelear hasta el último momento. Eso es una cosa muy importante. Así que bueno, creo que a esta altura nuestro país necesita hombres que estén al nivel de las circunstancias para defender nuestra soberanía. Estamos viviendo momentos difíciles, vemos que la soberanía cada vez la deteriora más, tanto a nivel cultural, a nivel político, y nosotros queremos, como dijo el general San Martín, una nación justa, libre y soberana. Y por último, en honor a los 649 héroes que dieron su vida por todos nosotros, y también por los 44 del submarino San Juan. A los veteranos que están aquí presentes, les voy a decir, no griten mucho, que es un lugar cerrado, vamos a decir 3 viva la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Y un agradecimiento muy especial al compañero que estuvo conmigo, que vino de Florencio Varela. Muchas gracias.